Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Virgo, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Por cierto, Virgo, hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, mi queridísimo Virgo, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Virgo, que sí estáis trabajando. Aquí hay algo que no sale a la luz en el trabajo, y es algo con tu situación laboral y si vas a seguir, si no vas a seguir, si te van a subir el sueldo, si no. Yo te diría, Virgo, mira, te digo algo, tú vas a seguir en el trabajo, o sea que las cartas lo que me hablan es de renovaciones, ¿bien? En cuanto al aumento de sueldo, Virgo, tendrás oportunidad más adelante, tienes que esperar unos meses. Los Virgo que no estáis trabajando, te veo trabajando en un lugar, Virgo, que quizás, por lo que veo aquí, tengas dudas en un principio por el tema de horarios que tiene este lugar, pero ahí sí te veo una formalidad, te veo una firma de contrato. Los Virgo que tenéis un negocio, tienes dudas respecto a tu negocio, tienes dudas sobre alguien que está trabajando en ese lugar. Mira, Virgo, aquí dicen las cartas, hay alguien al que o a la que tú no debes de renovar contrato. Hay alguien en concreto que no debes de renovar contrato, ¿bien? Así que en este caso, Virgo, mira bien a qué persona tienes que es de la que dudas realmente, es de la que dudas. Dice que no debes de seguir trabajando con esta persona, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Vamos a ver tu economía. Por cierto, los Virgo que queráis una consulta gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a ver, Virgo, y tu economía, todos los que estéis esperando un dinero ya del pasado, dicen las cartas, esto está parado, está estancado, Virgo. Dice que el triunfo en todo esto estará más adelante, pero que de momento está parado. Tienes que tomar decisiones a nivel económico y familiar, así lo dicen las cartas. Hay que tomar unas decisiones. Todos los Virgo que estéis esperando recibir una ayuda familiar o algo por el estilo, dicen las cartas que tienes que dar un paso, tú tienes que dar un paso para que esto tú puedas recibirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debes de buscarlo tú, que esto no va a venir, que hay algo más que tienes que hacer, Virgo, todos los que estéis esperando un cambio a nivel económico, que me imagino que seréis muchos de vosotros, aquí dicen las cartas que tu economía va a ir fluyendo, que realmente tú vas a tener tu avance económico, vamos a decirlo así, dentro de unos meses. Hay avances económicos, hay también una situación que termina en tu vida dentro de un par de meses que tiene que ver con un gasto que tú estás teniendo recurrente, bien, y a partir de ahí tu economía mejoraría, bien. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Virgo que estáis solteros, podéis estar en un momento de vuestra vida ahora mismo que os sentís solos. Sentís solos, pero también soñáis con tener una persona al lado. Bien, hay que salir de la situación que estás o del entorno en el cual estás. Esto es lo que más están indicando las cartas. Bien, vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Virgo, solteros. Aquí se me muestra una persona en tu vida, Virgo. Dicen las cartas que esta persona en un primer momento está en otro lugar, está en el exterior, está en otro lugar. Hay distancia entre vosotros, pero aquí no hay nada claro todavía, ¿no? Dicen las cartas que aquí no hay nada claro. Sí es cierto, Virgo, que si es una persona que pertenece ya a tu pasado,
Dicen que esta persona va a regresar, va a tomar sus decisiones y va a regresar a tu vida. Entonces, para muchos de vosotros yo veo como que vais a retomar una relación del pasado. No todos estaréis en esta situación. También digo que muchos de vosotros retomaréis esta relación con dudas, con muchísimas dudas. No lo tendréis muy claro si de verdad esta persona viene como para una relación o para una amistad, porque también es una persona que os dejó mucho que desear en ese aspecto, como que os repetía mucho que erais amigos con derecho o algo por el estilo. Bien, esto lo irás viendo más adelante. Yo, si te soy sincera, Virgo, tú puedes querer muchísimo a esta persona, pero yo con esta persona yo no te veo que tú vayas a tener una relación real. O sea, es una persona que insiste en llevar una relación libre, vamos a decirlo así. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Que estáis solteros. En todo este tiempo de inestabilidad que vas a tener con esta persona, porque te va a provocar mucha inestabilidad, dicen las cartas que el universo te pondrá a alguien en el camino, que será todo un triunfo en tu vida. Bien, pero parece ser que tienes que vivir esta etapa primero, esta etapa de incertidumbre, aunque digo, en este caso que si puedes evitarlo, mejor para ti. Bien, entonces, yo, la persona que veo en tu vida importante, para mi punto de vista, vendría después de esta situación que tú vas a vivir con una persona del pasado. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cómo sería la persona importante de tu vida, Virgo? La persona importante de tu vida te voy dando detalles para que tú puedas identificarla. Es una persona que viene de otro lugar, es una persona que viene o sea, como que deja una relación y cambia de residencia. Al cambio de residencia, esta persona te conoce a ti, Virgo. Es una persona de sentimientos sinceros, alguien un poquito mayor que tú, con cargas familiares. Y que en un momento su manera de ser no es una persona muy cercana, ¿vale? Esto yo quiero que lo tengas en cuenta. No es alguien muy cercano. De hecho, en ese momento tiene como en mente traerse, acercar a él o a ella a alguien de la familia. Bien, te lo digo porque estos son detalles que tú vas a saber de esta persona, ¿vale? Entonces es una persona con la cual en un primer momento iniciaríais una relación lenta, para mi punto de vista, lenta. ¿Vale? Pero que esto podría acabar en una relación seria, así lo dicen las cartas. Dice, en un primer momento habría una convivencia y luego habría más seriedad entre vosotros. Pero para que llegue esta persona todavía tiene que pasar un tiempo, ¿eh, Virgo? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí están todas las dudas que tú tendrás en un primer momento porque se muestra una persona distante. No te dejes llevar por esas dudas negativas que se te van a venir a la cabeza, porque al final es la persona que tú necesitas en tu vida, se lo dicen las cartas. Deja que pase el tiempo, no corras mucho con esta persona, ¿eh? No te quedes con la primera impresión que veas, ¿vale? Es una persona que a lo mejor le cuesta más en un principio entregarse o darlo todo. Bien, cada uno lo lleva a su ritmo, ¿eh, Virgo? Vamos a seguir, seguimos. Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Pues vaya situación hay aquí, Virgo, y dicen las cartas que vosotros estáis en un cambio en vuestra vida, que estáis luchando en contra de algo, que estáis teniendo mucho control, bien, en la historia, en la relación y en nosotros mismos, que necesitáis tener o volver a tener la confianza que teníais antes, que es difícil, sí, es difícil volver a tener esa confianza, pero al final pienso que lo vas a lograr. Vamos a confirmar, Virgo.
Casados en convivencia y novio. Ha habido muchos cambios en la relación, en vuestra historia, que han inestabilizado la relación, Virgo, ¿vale? Pero ahora mismo aquí dicen las cartas que uno de los dos sí se plantea la recuperación de la relación. Entonces tu relación todavía no se ha definido si sigue, si se termina o si qué. Bien, se definirá más adelante si sigue o se termina. Sí es cierto que si uno de los dos ha estado o tontea con alguien más, ven, aquí dicen las cartas que podrían haber salidas del hogar. No me hablan las cartas todavía de separación ahora, pero en un futuro sí se podría dar una separación definitiva. Porque mira, Virgo, la relación ya no se vive de la misma manera, ¿vale? Así lo dicen las cartas. En cuanto al amor, sentimientos estamos bastante estancados. Entonces aquí las cartas apuntan a que uno de los dos se empezaría a plantear esa ruptura. El otro no, el otro sí quiere recuperar la relación, pero si uno no quiere, esto es prácticamente imposible. Bien, vamos a ver qué más. Aunque todavía esto no va a suceder, Virgo, esto no va a suceder. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, también me hablan las cartas de una persona del pasado que estaría muy pendiente de vuestra historia, de vuestra relación. Es una relación que se ha basado mucho en lo que es lo material, ¿vale? Como yo lo veo aquí. Bien, entonces no es una relación que se haya basado en los sentimientos. Por eso uno de los dos está en otra etapa. Uno de los dos, al no sentir esos sentimientos más profundos, pues se plantea esa ruptura. ¿Por qué? Porque ya la etapa de tener lo que necesitábamos a nivel material ya la hemos cubierto, ¿no? Entonces estamos en otra etapa. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Mucha indecisión. En uno de los dos, mucha indecisión, ha habido engaños en esta relación, necesitamos saber la verdad, pero para aclararnos las cosas necesitamos un tiempo, o vivir la relación de otra forma, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, si tienes la oportunidad de darte ese tiempo, Virgo, te aclarará muchísimo más las cosas, las ideas, ¿vale? O lo que quieres realmente. También dicen las cartas que tienes la necesidad de terminar con todo, pero no quieres salir de la zona de confort. O sea, esto está saliendo también. Tienes miedo a la soledad, pero esto ya es cosa vuestra, decisión vuestra. Y simplemente esperar el momento adecuado. Yo siempre digo en estos casos, esperar el momento adecuado. Si tú ahora mismo no tienes claro nada, no debes de dar ningún paso, Virgo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Virgo, y tu mensaje especial del amor te dice: Virgo, el amor siempre debe de ir acompañado de lealtad. Si falta, amor y lealtad son complementarios. Si falta alguna de esas cosas, estás perdido en este caso. Debes de tomar decisión. Bien, vamos a seguimos, Virgo, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Las mujeres Virgo que estéis en estado, dicen las cartas que debéis de tener mucha precaución. Cuidado con la retención de líquidos, que está marcando bastante. Mala circulación también, Virgo.
Vamos a seguir, seguimos. Virgo, con tu mensaje general y ahora por último miramos tu lado espiritual. Vamos a ver. Tu mensaje general, mi queridísimo Virgo, te dice que la situación que tú tienes, como de tu estado de ánimo que tienes a día de hoy te impide ver los triunfos, te impide escoger, vamos a decirlo así, el camino correcto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo, ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual, mi queridísimo Virgo. En este caso ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que os sintáis identificadas con este ser querido. Los que no, pues este mensaje lo debéis de dejar pasar. La letra A, Virgo, es la primera inicial que sale aquí. Virgo, pienso que es un hombre el que se muestra, ¿eh? Pero me sale un hombre joven. Muy cercano a ti, una persona muy cercana a ti, pero se me muestra como alguien igual que tú, como tu complementario, como alguien igual que tú. Esta persona sale como protegiéndote siempre de algo, Virgo. Tú a lo mejor muchas veces has pensado, parece que tengo como que tengo una flor en el culo, ¿no? Pero no es así, Virgo, no es así. Yo veo a esta persona como siempre protegiéndote de algo. Es una persona que te da muchas señales. Es una persona que tú la presientes muchísimo. Dice siempre estoy en tu intuición. Y a veces no haces caso a tu intuición, Virgo. Mi queridísimo Virgo, si has conectado con este mensaje, con este ser querido, Virgo, siempre te digo que intentes conectar a través de los sueños. Vean, Virgo, el número 95. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Virgo, y nos vemos en el próximo vídeo.